¿Qué onda, camaradas? Pues Alito Moreno, este vendepatrias, este traidor, este prófugo próximamente de la justicia, pues realmente sigue peor que nunca. Alito Moreno está en una desesperación por esta situación de su próximo desafuero que ojalá sí se logre concretar. Ojalá que no simplemente quede en esta retórica de los senadores o los diputados o de cualquier actor político. Se tiene que impartir justicia en este país. Lo que hemos exigido los mexicanos y las mexicanas es esto de que el poder de la injusticia está totalmente perdido y no se tendría que tolerar porque se quiere caer en este juego de que son perseguidos políticos. No, si realmente deben algo como Alito Moreno, tiene que ir a los tribunales, tiene que ir donde tenga que estar y regresar todo lo que se robó. Pues ahora resulta que este vendepatrias de Alito Moreno está pidiendo la intervención de Estados Unidos. Y sí, y dice que Estados Unidos siempre ha estado muy comprometido con los derechos de las poblaciones, que está comprometido con la democracia del mundo, sí, con los recursos naturales de los otros países. Estados Unidos va y saquea países, roba los recursos naturales y obviamente le importa poco lo que sucede con su población. No le importa destruir absolutamente nada porque se creen dueños de todo el mundo. Entonces, Alito Moreno, pues fíjense camaradas lo que terminó diciendo. En esta desesperación que tiene Alito porque sabe que el desafuero está muy cerca de él, pues ahora pide la intervención de Estados Unidos. ¿Qué será? Como bien lo dice este camarada Carlos Vigowski, fuera máscaras, Alito pide abiertamente intervención gringa y canadiense para que México no se convierta en una dictadura. Imagínense a Alito Moreno hablando de dictadura, siendo que él modificó todos los estatutos del PRI, siendo que él sacó, expulsó a varios ex dirigentes del PRI, a varios opositores de él dentro del PRI, por este desmadre que ha hecho, por llevar el PRI a una pronta desaparición y llama dictadura a Alito Moreno. ¿Con qué descaro tiene para usar esta palabra dictadura? Dice, siguiendo con este camarada, dice, ¿será eso o tiene miedo de que le quiten el fuero y se vaya a la cárcel por corrupto? Pues sí, coincido en los dos puntos. Alito tiene la cola entre las patas por este fuero que le pueden quitar y obviamente que pueda terminar en la cárcel por la situación de esta gran corrupción y gran robo cuando fue el gobernador de Campeche. Ahorita le voy a poner esa parte, cámaras. Pero vamos a empezar escuchando lo que dijo este bandidazo, este corruptazo de Alito Moreno. Entonces voy a poner este fragmento, dura 7 minutos y voy a hacer pausas donde sea necesario. Vamos a escucharlo, camaradas. Con firmeza y determinación, con un gran compromiso con la Constitución y la República, las y los senadores, las y los diputados priistas en el Congreso de la Unión, defenderemos irrestrictamente nuestra soberanía y la nación como mandato del pueblo de México. Es imprescindible hacer saber al nuevo gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Canadá lo siguiente. Debemos impedir la instauración de una dictadura comunista en México, en la frontera geopolítica con Estados Unidos, que es una potencia mundial comprometida con la democracia, la defensa de los derechos y las libertades en el mundo libre. Y ello nos debe llevar a trabajar unidos, a fortalecer la región comercial más grande y más potente del mundo. Bueno, primero que nada, Alito Moreno empieza a decir que la soberanía le importa mucho, que le importa mucho a los mexicanos, que le importa realmente lo que nos suceda a nosotros, a la población como tal. Y habla de que Estados Unidos pide el apoyo para que Estados Unidos intervenga, por favor, patroncito, por favor, se tira al suelo, le lame las botas a Estados Unidos para que venga a México a una intervención. Lito Moreno menciona que sí, que Estados Unidos ha estado muy interesado siempre en la democracia de los países, que son unas blancas palomitas, que no por nada a Barack Obama le dieron el premio Nobel de la Paz, sí, al mismo Barack Obama que propuso y que estuvo inmerso en muchas guerras. Son unos hipócritas los demócratas, son unos hipócritas los republicanos. Al final de cuentas, Estados Unidos, los que terminan mandando no son estos gobernantes, son las industrias bélicas. Entonces, hay unos intereses grandísimos en Estados Unidos. Entonces, ¿con qué cara tiene Alito diciendo que Estados Unidos pues venga a ayudarnos a nosotros los mexicanos? Vean, esta es una pequeña
infografía, cámaras. Obviamente hay mucho que poder escarbar aquí, pero nada más voy a poner algo muy ligerito, donde estos golpes de estados, como viene esta nota, dice intervenciones de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, golpes de estados, guerras, cambios de régimen y desestabilización. Aquí viene, incluso viene desde Venezuela, Irak, Siria, Yemen, Libia, Somalia, Haití, Pakistán, Irak, Afganistán, en fin, vienen una serie de países donde Estados Unidos se ha involucrado en muchas ocasiones. Y sí, igual actualmente están involucrados en otras, aunque quizá no vengan aquí, pero Estados Unidos siempre trata de manipular o tener grupos afines por sus intereses. Esto es a nivel, digamos, general, a nivel mundial. Actualmente está metido en la situación de Gaza, de Palestina. Está metido en la situación también de Ucrania. Entonces Estados Unidos siempre se involucra y actualmente también en Sudamérica, en muchos lugares de América Latina, ha estado metiendo las manos por la cuestión del litio. Obviamente son muchas cosas donde siempre trata de tener su injerencia política y no porque le preocupe a la gente, simplemente son sus intereses personales. Entonces si ustedes revisan, buscan cuáles son las imágenes o cómo quedan estos países después de que lleva la democracia, cuando llevó la democracia a Irak, cuando llevó la democracia a Afganistán o en Libia o en Yemen, cuando llevó la democracia en muchos lugares, cómo quedan estos países, cómo terminan quedando estos países y ahora este es, siniestro y bandido y corrupto Alito Moreno quiere que los grandes personas que se preocupan por la población mundial de Estados Unidos que nos vengan a dar unas cátedras de libertad. Bueno, quiere que esta industria bélica, que lamentablemente ya levantó otra vez la voz, actualmente tenemos esta situación muy terrible que puede surgir, desencadenar por Joe Biden de decir que sí, Ucrania lanza tus misiles, en fin, no nos interesa realmente que esto siga escalando, lo importante es que se termine frenando, pero el cínico y sinvergüenza está Alito Moreno, pues como se ve perdido, pues quiere recurrir a Estados Unidos. Vamos a seguir escuchando, camaradas. La renegociación del TEMEC es una prioridad estratégica para Norteamérica e igualmente lo es para el PRI, porque primero el TLC en 1994 y después el TEMEC en 2018, hay que decirlo, son logros de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional. Desde nuestra Sí, cuando nos terminaron privatizando todo, gracias PRI por pensar tanto en los mexicanos. misión, la continuidad del TEMEC es una condición irrenunciable en la relación de México con los Estados Unidos y Canadá. Por ello, es fundamental hacer saber que ese gran acuerdo comercial hoy está en riesgo y está en peligro, porque en México impera la coexistencia de un terrorismo de Estado y de un terrorismo criminal. El gobierno de Morena ejerce el poder público violando sistemática y gravemente los derechos humanos de las y los mexicanos y de quienes se encuentren en el territorio. Y bueno, es necesario, Alito, volver a mencionar esta palabra que le encanta a Estados Unidos, a partir estas situaciones que siempre busca el pretexto de Estados Unidos de cómo invadir un país, perdón. Entonces, ¿cómo voy a invadir un país? Porque existen estos actos de personas que hacen este mal. Entonces, Alito, bueno, está invocando de nueva cuenta con esto que también el pocas neuronas, el Marco Cortés, el Albert Einstein de la política mencionaba de que hay que tipificar este tipo de actos, ¿sí? Para que Estados Unidos tenga el pretexto de que vengan a invadirlos. Habla de una represión, Alito Moreno. Habla de que es algo sistematizado. ¿Qué cara dura de Alito Moreno para recordarle todo lo que hizo con el PRI? Todas las represiones que existieron con el PRI. Y eso podemos ver desde hace muchos tiempos, desde hecho los tiempos de la posrevolución, todos estos actos que están totalmente detallados, todos los activistas sociales que se involucraron, está Cabañas, está Genaro Vázquez, entonces todos estos personajes que han estado inmersos, también las matanzas que han habido, podemos hablar de Tlatelolco, Acteal, todo es un cúmulo grandísimo. Entonces, ¿cómo ahora pretende Alito Moreno hablar de este tipo de situaciones? Entonces, pero bueno, hay que dejarlo ser porque simplemente está actuando con un miedo terrible, un miedo que sabe que están sus horas contadas. Y repito, reitero, ojalá que esto no quede en palabrería de la cuarta transformación, que no quede en palabrería
de estos diputados o senadores que están insistiendo que se desafuera Alito Moreno. Se tiene que actuar. Y no es por cuestión de dictadura, Alito Moreno. No es por cuestión que seas un perseguido político. Ahora resulta que los bandidos, los rateros, no les vamos a hacer nada porque son perseguidos políticos. No, mi madre, tienen que parar en el botiquín. Nacional. Lo hacen por decisión de no generar condiciones de protección, respeto, seguridad para el ejercicio de nuestras libertades y porque como autoridad anula la vigencia plena de la democracia, del Estado de Derecho, de los tratados internacionales y de nuestra Constitución. Hoy no estamos en condiciones de normalidad democrática, porque para el gobierno de Morena, su única razón de Estado es consolidar una dictadura comunista, no la paz, no la justicia y menos la democracia en nuestro país. Lo que estamos viviendo en México es el inicio de una dictadura comunista. Es interesante, camaradas, porque reitera mucho Alito Moreno en la cuestión comunista. Esta palabra, que siempre sí, es la palabra más terrorífica en Estados Unidos, de estos de que son comunistas, ¿sí? Vamos a hablar esta situación de la Guerra Fría de Estados Unidos contra este caso, cuando se tenía involucrado este caso con la URSS. Entonces, esta palabra mágica que les encanta, comunistas, porque hay que mencionar también que Donald Trump ha utilizado mucho esta palabra. Entonces, el mensaje de Alito Moreno realmente es bastante claro a dónde va dirigido. Y las pruebas son contundentes. Más del 40% del territorio nacional es un territorio sin ley. Eso es totalmente, digamos, falso lo que dice Alito Moreno. Hay lugares muy focalizados en la cuestión de la inseguridad, pero no es como lo dice este güey. Obviamente van a tratar de buscar por toda manera, pero no van a presentar evidencia. Simplemente es un mensaje de desesperación, de apoyo a Estados Unidos para que vengan a invadir. Son unos vendepatrias arrastrados estos individuos. El gobierno transgrede los derechos humanos, usurpa los poderes de la Unión con una mayoría calificada y legal que no obtuvo en las urnas. No obtuvo las urnas, siendo que le pusieron una paliza, le pusieron con diputados y senadores. Pueden revisar ustedes los datos en el INE, la chinga que le metieron al PRI y el PAN. Entonces tienen el descaro de seguir insistiendo con este tema de que hay una mayoría artificial. La neta, no tienen vergüenza. Con su reforma al Poder Judicial, sometió y destruyó el sistema de impartición de justicia en nuestro país. El gobierno persigue a los opositores. Pobrecito Alito Moreno, es un opositor. Pobrecito el poder de la injusticia, que se la terminaban liberando delincuentes, que terminaban apoyando a bandidos como Alito Moreno para que no pisara la cárcel, y a muchos delincuentes y delincuentes de cuello blanco. Los amenaza, les abre carpetas de investigación para extorsionarlos. Camaradas, no vayan a llorar, por favor, con esto que dice Alito Moreno. Y someterlos al poder, al tiempo que defiende a los tiranos y a todas las dictaduras en el mundo. Sumando a esto, existe el terrorismo criminal. Tenemos masacres, autos bomba, enfrentamientos. Autos bombas en Guanajuato, órale. Armados en las calles, drones lanzando bombas, asesinatos de niñas, de niños, junto a sus familias, extorsiones, secuestros colectivos y la violencia sistematizada que realizan los delincuentes. Fíjese qué curioso, camaradas. Esa imagen que pone Alito Moreno para llamar mucho la atención fue en este caso algo que sucedió, creo que en Guerrero, donde ganó el alcalde del PRD, y que Alito Moreno o estos grupos, fue un priista el que terminó haciendo este tipo de actos. Para infundir terror en la población mexicana. Desde hace 6 años que llegó Morena al poder, se cuentan con más de 200,000 mexicanas y mexicanos asesinados, más de 20,000 feminicidios, más de 120,000 desaparecidos, más de 30,000 niñas y niños reclutados en las filas del crimen organizado. Esas son las expresiones de una gran crisis de gobernabilidad sin precedente. Son la expresión de un estado de excepción. En México prevalece la barbarie. Los abrazos han sido para los criminales y los balazos y la narcoviolencia para las mexicanas y los mexicanos.
porque gobernadores, alcaldes, legisladores, funcionarios del gobierno de Morena están señalados por jueces, fiscales, autoridades y medios de comunicación por sus arreglos y componendas con los carteles. Medios de comunicación. ¿De qué medios de comunicación estamos hablando, camarada? ¿Cuáles son los medios de comunicación que dicen esas cosas según Alito Moreno? ¿Y de qué jueces terminan diciendo? ¿Los que ellos ayudan al PRI, que ayudan al PAN, que han ayudado a evasores fiscales como a Salinas Pliego? ¿O qué a jueces se refiere este corruptazo bandido? Del crimen organizado en nuestro país. De ese tamaño es el terrorismo de Estado corrupto, inaudito y rampante que hoy existe. Hoy se vislumbra en Norteamérica vientos de cambio muy drásticos, con un tiempo, modo y circunstancias distintos. Porque hoy Estados Unidos se encamina a retomar su liderazgo en la sociedad internacional como la principal potencia en el mundo, que impulsa a los gobiernos democráticos y fortalece los mecanismos de intercambio comercial. Qué hipócrita este personaje, qué hipócrita y cínico. Hablan mierda de Donald Trump. Y ahora resulta que pues como Donald Trump ganó, ahora sí ven este liderazgo que va a tener Donald Trump y en México necesita este apoyo. ¿Dónde quedó este apoyo los demócratas? Simplemente vuelvo a repetir, se siguen arrastrando y no es algo común, no es algo nuevo, no es algo que nos sorprenda cómo se comportan estos, pero sí llama la atención cómo es tanta la desesperación, tanta la frustración e impotencia que tiene Alito Moreno por simplemente querer salvar su pellejo. Y de cooperación en seguridad entre las naciones. Y hay que decirlo, el México desarrollado, moderno, democrático, reconocido en el mundo entero como un líder en patrimonio cultural, en vanguardia para ver hacia adelante la democracia, fue construido por el PRI y destruido por los gobiernos. Sí, el PRI hizo maravillas, camarada. El PRI hizo tantas maravillas que la población mexicana lo tiene todavía en el poder. El PRI es tan bueno como dice Alito Moreno y nos llevó al primer mundo y por eso la población sigue votando por el PRI. Por eso el PRI está gobernando ahorita la presidencia de la República. Por eso el PRI gobierna muchos estados, gobierna muchas alcaldías, tiene mayoría de diputados y senadores. Por eso, porque Alito Moreno lo imagina en esa cabecita llena de corrupción. Imagínense dónde estará el PRI, qué tan apestoso estará el PRI, que está al borde de la desaparición. ¿Y quién tomó esas riendas del PRI? Pues este sujeto, Alito Moreno, que ha llevado al PRI a su pronta desaparición. De Morena. Escúchenlo bien, nuestra alianza es con Estados Unidos y Canadá. Es el pacto de integración regional más importante y exitoso de las últimas décadas. Es un proceso irreversible. Y en México, ese también es un gran logro del Partido Revolucionario Institucional. Por una democracia libre de dictaduras comunistas, las y los legisladores priistas convocaremos a nuestros pares en los Estados Unidos y Canadá para... Sí, los diputados, sí, priistas, senadores, que realmente son bien poquitos. Hace poquito se le fue uno a Alito, no quieren trabajar con Alito y realmente los tiene más, yo creo que plurinominales de los que fueron electos por la población mexicana. Construir la red interparlamentaria de Norteamérica más fuerte, a favor de las instituciones, de la democracia, de la justicia, de las libertades económicas y del TEMEC. Hoy, el TEMEC es un extraordinario acierto que impulsaron los gobiernos del PRI y hoy el terrorismo de Estado que ejerce el gobierno de Morena está poniendo en riesgo y en peligro su viabilidad porque constituye un atentado, una seria amenaza a la seguridad regional de Norteamérica y del mundo. En el PRI queremos agradecer las distintas muestras de solidaridad nacional e internacional hacia nuestra lucha por defender la democracia, la libertad y la justicia en México. Nunca dejaremos de luchar por estas causas y por los mexicanos. Vamos juntos, unidos, a defender a México. Si lo hacemos así, lo vamos a lograr. Bueno, cámara, estuvo bueno este chiste, ¿no? Esta película tragicomedia de Alito Moreno, que piensa que él se va a terminar salvando de este juicio político, que reitero, ojalá que sí se logre, no que solamente en la anécdota. Porque este juicio político podría comenzar a finales de noviembre, como se ha estado mencionando. Entonces Alito Moreno pues se le acusa por diferentes cosas, acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencia, desvío de fondos federales, enriquecimiento ilícito. Entonces esto es lo que mencionó Hugo Eric Flores en este caso de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, donde sí, ya mencionó que Alito Moreno y otras personas están ahí en la lista de los desafueros. Dice, tendrá que ser en este periodo, no le doy más tiempo, creo que podría decir a finales de noviembre o principios de diciembre. Estaríamos nosotros pudiendo
pasar al pleno de la Cámara. Entonces, hoy es 19 de noviembre, entonces estamos muy cerca y vamos a ver si realmente esto se concreta. Dice, el desafuero de Alejandro Moreno está solicitado, está en la lista de los 512 porque lo solicitó en un momento la Fiscalía de Campeche. Si mal no recuerdo, entonces ya está solicitado. Tiene que desahogarlo la Cámara de Diputados, está entre los pendientes. Pues vamos a ver si realmente esto se trata de pasar. Y porque sí, en aquellos tiempos cuando salió esta persona, Eric, a hablar sobre esto, fue cuando sucedió este altercado con Noroña. Hay que recordar este altercado con Noroña, donde Alito Moreno, pues sí, como el gran dictador, prepotente y arrogante, se le fue así al camarada Noroña. Entonces por esta situación decía que pues sí, no tenía nada que ver con una situación de venganza, simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de Campeche ya abrió un procedimiento en agosto del 2022 donde mencionan a Alito Moreno sobre este expediente, donde donde adquirió una lujosa mansión, como dice aquí, valuada en 130 millones de pesos. Imagínense, camaradas, y esto lo construyó entre 2015 y 2019. ¿Cuánto dinero podría tener un exgobernador para juntar 130 millones de pesos? Alito Moreno pues simplemente ha sido político. Él no es un empresario acaudalado para decir que tiene tanto dinero. Entonces, ¿de dónde rayos sacó esto? ¿O se sacó la lotería? ¿Estuvo participando en estas aplicaciones de apuestas? ¿O por qué tanto dinero tiene Alito Moreno? ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se le acusa a Alito Moreno, que pues sí, son cosas realmente bastante detestables, que esta figura ahora que empieza a hablar de dictadura, que empieza a hablar de corrupción, no tiene vergüenza Alito Moreno, se termina mordiendo la lengua. Esta nota pues es básicamente lo mismo y se podría iniciar juicio político este mes en contra de Alito. Esta es una nota del 4 de noviembre. Si vemos, ya tienen un par de semanas donde este tema ha estado impulsándose. Y reitero, repito y deseo que ojalá esto sí se pueda concretar. Aquí también comenta el camarada Freddy Oliveri, si eres panista, con más razón debes exigir el desafuero de Alito. Dice, en parte, el líder priista le está dando la madre a la oposición y afectó de manera negativa la campaña de Xochitl. Dice, denuncian desvío de fondos por 4,000 millones de pesos en la gestión de Alito Moreno en Campeche. ¿Sí? Hace unos días Xochitl Gálvez salió a hablar en contra de Alito y también de Marco Cortés porque no la apoyaron. Pero bueno, esa situación, Xochitl Gálvez simplemente no quiere borrarse los reflectores nacionales. Ya por último, camaradas, aquí nada más para traer al contexto esto que también Alito sigue reiterando y estas pruebas muy contundentes en Campeche que ya se dieron hace bastante tiempo pero quedaron en la congeladora. Obviamente pues Alito tiene estas agarraderas, no hay que olvidarnos que fue a cenar con Norma Piña y tiene estos vínculos con el poder de la injusticia. Por eso están muy preocupados de que el poder de la injusticia pueda desaparecer y ya no los puedan ayudar. ¿Qué es lo que dice la Cámara de la Catrina Norteña? Dice, última hora. Se le borró la sonrisa a Alito Moreno. Ante la pregunta de su próximo desafuero para que compruebe con qué ingresos compró su mansión de 300 millones de pesos, primero cantinflea y dice que eso ya pasó. Y después que si lo vuelven a llamar es porque es una dictadura. Lo cierto es que desapareció su sonrisa burlona. Voy a poner este fragmento donde dice habla Alito Moreno y después esta pequeña imagen de la mansión de Alito Moreno. Que todos los señalamientos de injurias, de calumnias, de denuncias y de mentiras, absolutamente todos, se los gané en los tribunales. Y andan tan despistados. ¿Qué tribunales serían, camaradas? ¿De los mismos el poder de la injusticia que terminan ayudando a todos estos corruptazos bandidos de la oposición? Porque andan muy despistados, que dicen que está el tema en la Cámara de Diputados, cuando es un hecho notoriamente concluido por la Cámara de Diputados, pero como no conocen, no se preparan, no ven, pues no tienen los datos correctos. No me preocupa absolutamente nada porque he actuado apegado a la ley, cumplí todo y a pesar del embate del poder brutal contra un político opositor a este régimen de persecución en los últimos 5 años, a mí no me doblaron, a mí no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás. Y te lo digo con toda firmeza. Si defender la democracia, si defender las instituciones, si defender los derechos de las y los mexicanos hace que estos quieran presentar un desafuero, que lo hagan. Felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y con la ley y los voy a exhibir, no solo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, que son...
Alito Moreno hablando de fascismo. Hay que recordar lo que hizo Benito Mussolini en aquellos tiempos en la Italia, donde pues sí, hizo todo lo posible Mussolini para perpetuarse en el poder. Igualito, igualito que Alito Moreno. Qué sinvergüenza este sujeto. Unos autoritarios y que quieren acabar el régimen democrático en México. Feliz iría a la Cámara de Diputados. Sí, acabar el régimen democrático como en Italia lo hizo un personaje llamado Benito Mussolini, y ahora Alito Moreno hizo todo lo posible en el PRI para perpetuarse en el poder. A decirles lo que les debemos decir todos los días. Ni nos asustan, ni nos echan para atrás y vamos a defender el régimen democrático en nuestro país. Ahí confirmarían que... Pero bueno, ahí está, dice que va con la Constitución, con los jueces, en fin, sabemos que estas agarraderas que tiene pronto se le van a desaparecer. El poder de la injusticia está más al borde de la desaparición y estos mismos amiguitos ya no van a estar para apoyarlos. Ya por último, cámaras, esta es la lujosa mansión, un fragmento nada más de Alito Moreno. ¿Cómo rayos le hizo para comprar esta mansión? Pues si simplemente ha sido político, no es un empresario a nivel mundial ni algo para decir, bueno, pues tengo dinero de sobra, pero bueno, vamos a ver un pequeño fragmento. No es un museo, es tan solo una parte de la mansión de 300 millones de pesos que Alejandro Moreno, Alito, líder nacional del PRI, tiene en el fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche, capital. Al recorrer su sala, encuentras una cantina con la barra montada sobre un antiguo Cadillac o una réplica del Ford Mustang convertido en mesa de billar, alberca, baños con tinas de mármol y hasta una sala de cine. Además del lujoso baño, el cual fue exhibido desde 2022 como parte de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado. También tiene varias obras artísticas de los oaxaqueños Eduardo y Fernando Adriachi y obras del artista plástico Miguel Cuauhtémoc y del escultor Rodrigo de la Sierra. Una residencia de unos 7,000 metros cuadrados. Bueno, imagínense, camarada, esa es la lujosa mansión de Alito Moreno. Esa es la mansión que tiene el corruptazo bandido que habla del fascismo, que habla de dictadura, que habla una serie de estupideces de Alito Moreno. Ojalá, reitero, para cerrar así este video, que la justicia llegue pronto y que este desafuero se logre dar y que no ande con sus chingaderas de que es un perseguido político. Simplemente es un bandido político, es un corrupto político y este político tiene que estar en la cárcel y no porque sea un preso político, es un delincuente político. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días, próximos meses. Ojalá que este vendepatrias de Alito Moreno termine regresando todo lo que se clavó. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.